Kakashi no nació siendo un héroe. Fue un niño que creció en un mundo roto, donde la muerte era parte del día a día, y las reglas estaban por encima de los sentimientos, donde aprender a sobrevivir era más importante que aprender a sonreír. Desde muy joven, Kakashi Hatake demostró ser diferente. Mientras otros niños apenas aprendían los movimientos básicos, él ya dominaba los jutsus con una precisión sorprendente. Su mente era aguda, su control de chakra impecable y su determinación inquebrantable. Los instructores de la Academia de Konoha hablaban de él como de un verdadero genio. Cada examen, cada entrenamiento lo superaba sin esfuerzo. Pero más allá del talento, lo que realmente lo hacía destacar era su disciplina. Kakashi no solo quería ser fuerte, quería ser perfecto. Su padre, Sakumo Hatake, conocido como el colmillo blanco de Konoha, se sentía profundamente orgulloso de él. Veía en su hijo el reflejo de su propio espíritu y el futuro de su legado. Entre ambos existía un lazo de respeto y admiración. Kakashi soñaba con ser como él, y Sakumo creía que su hijo llegaría incluso más lejos. En los ojos de aquel niño brillaba una promesa, la de convertirse en el ninja más grande de su generación. Nadie imaginaba que esa misma luz pronto sería apagada por el dolor. Pero incluso los héroes más admirados pueden caer. Sakumo Hatake, el legendario colmillo blanco de Konoha, era conocido y respetado en todas las naciones ninja. Sus hazañas eran contadas con orgullo, y su nombre representaba poder, valentía y honor. Sin embargo, durante una misión crucial, Sakumo tomó una decisión que cambiaría su destino. Eligió salvar a sus compañeros antes que completar la misión. Un acto de humanidad que el mundo shinobi no supo comprender. La aldea que antes lo aclamaba comenzó a rechazarlo. Los mismos ninja que lo habían seguido ahora lo miraban con desprecio. Kakashi, siendo apenas un niño, no entendía por qué su padre, aquel hombre bondadoso y valiente, era tratado como un traidor. Los días se volvieron silenciosos en el hogar de los Hatake. El brillo en los ojos de Sakumo desapareció poco a poco, consumido por la culpa y la soledad. Hasta que una noche, sin dejar palabras, decidió acabar con su vida. Kakashi fue quien encontró su cuerpo, y en ese instante, el mundo se detuvo para él. Aquel niño que alguna vez soñó con ser como su padre, juró que nunca cometería los mismos errores. Desde ese día, Kakashi cambió. Prometió que jamás rompería una regla, aunque eso le costara todo. Porque en su mente, seguir las normas era la única forma de no volver a fallar. Después de la muerte de su padre, Kakashi Hatake dejó atrás todo lo que alguna vez lo hizo un niño. Ya no reía, ya no buscaba compañía. Solo existía una meta: ser el ninja perfecto. En la Academia de Konoha, su disciplina y frialdad llamaban la atención. Mientras otros hablaban de sueños o camaradería, Kakashi hablaba de resultados. Cumplía cada orden sin dudar, sin cuestionar, sin sentir. Los adultos lo admiraban. Decían que tenía la madurez de un jonin y la precisión de un veterano. Pero en el fondo, nadie veía al niño que solo quería evitar el dolor de fallar otra vez. Su máscara no solo cubría su rostro, también ocultaba su tristeza. Era su escudo contra el mundo, una barrera que lo protegía de volver a sentir. Kakashi ya no luchaba por orgullo, luchaba para no recordar. Cada misión, cada entrenamiento, era una forma de distraerse del vacío que su padre había dejado. Así aquel niño prodigio se convirtió en una sombra silenciosa dentro de Konoha. Un ninja modelo para los demás, pero uno que había olvidado cómo sonreír. Con el paso del tiempo, Kakashi Hatake ascendió con una velocidad que pocos podían igualar. A una edad en la que muchos apenas soñaban con convertirse en genin,
Él ya tenía capacidad para ser un chunin o incluso un jonin respetado. Su talento era innegable, pero su corazón seguía vacío. Entonces fue cuando el destino lo unió con un nuevo equipo. Bajo la guía de Minato Namikaze, el futuro Hokage de Konoha, Kakashi formó equipo junto a Obito Uchiha y Rin Nohara. Tres jóvenes completamente distintos. Obito era torpe, impulsivo y soñador. Rin, amable, atenta y el equilibrio perfecto entre ambos. Y Kakashi, frío, distante y completamente entregado a las reglas. Para él los sentimientos eran una distracción. Creía que la amistad podía poner en riesgo una misión y que los ninja no debían dejarse llevar por la emoción. Por eso chocaba constantemente con Obito, quien no entendía cómo alguien podía ser tan rígido. Aún así, con el tiempo comenzaron a construir un lazo. Detrás de sus diferencias había algo que los unía, el deseo de proteger a los demás. Y aunque Kakashi no lo admitiera, empezó a valorar la presencia de su equipo. Rin lo admiraba, y Obito lo desafiaba. Y por primera vez en mucho tiempo, aquel niño roto empezó a recordar cómo era tener una familia. Pero la guerra no perdona los lazos, y el destino estaba por demostrarle a Kakashi lo cruel que podía ser el mundo shinobi. La guerra no da segundas oportunidades, y el equipo de Minato estaba a punto de aprenderlo de la forma más dolorosa. Durante una misión, en medio del caos de la Tercera Gran Guerra Ninja, el joven Kakashi Hatake fue nombrado líder de su escuadrón. Era su primera misión importante después de ascender a Jonin. Llevaba con orgullo el regalo de su maestro, un kunai especial, pero también el peso de la responsabilidad. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con sus decisiones. Obito, su compañero, creía que Kakashi estaba tan concentrado en las reglas que había olvidado lo más importante, los lazos. Y cuando Rin Nohara fue capturada, Kakashi decidió continuar la misión, dejando atrás a quien necesitaba ayuda. Pero Obito no pensó igual. Desobedeció las órdenes y fue en busca de Rin, decidido a rescatarla, aun si eso le costaba la vida. Antes de marcharse por Rin, le dijo las siguientes palabras a Kakashi. En el mundo ninja, aquellos que rompen las reglas son escoria. Eso es cierto, pero los que abandonan a sus amigos son peores que escoria. Aquel acto de valentía y esas palabras despertaron algo dentro de Kakashi. Por primera vez, comprendió que su padre no había sido débil, que elegir salvar a un compañero no era un error. Kakashi corrió tras Obito, decidido a enmendar su decisión. Juntos, lucharon para salvar a Rin, pero el enemigo lo superó. En medio del enfrentamiento, una gran roca cayó. Esta roca estuvo a punto de aplastar a Kakashi, pero Obito empujó a Kakashi, y quien quedó atrapado fue Obito. Con su cuerpo destrozado, el joven Uchiha sonrió. Sabía que no saldría con vida. Y antes de morir, le entregó a Kakashi su último regalo, su ojo izquierdo, su Sharingan. Le dijo a Kakashi, «Ya no soy capaz de seguir mirando el futuro, así que te dejo mi visión del mundo». Aquellas palabras se clavaron en el corazón de Kakashi. Había ganado poder, pero había perdido a su amigo. Desde ese día, juró vivir por los dos, aunque dentro de él solo quedara dolor. Después del sacrificio de Obito, el mundo de Kakashi Hatake nunca volvió a ser el mismo. La guerra continuaba, y aunque sus habilidades crecían día a día, su corazón se volvía más frío, más distante. Cada misión era una carga, cada victoria un recordatorio de lo que había perdido. Solo Rin seguirá siendo la luz que le quedaba. Ella era quien sonreía cuando él se aislaba, quien curaba sus heridas y le recordaba que aún existía algo de bondad en el mundo. Pero ni siquiera esa luz estaba destinada a durar. Durante una de sus misiones, Rin fue secuestrado por ninjas enemigos y utilizada como parte de un plan cruel. Habían sellado dentro de ella al Tres Colas, convirtiéndola en un arma. Su cuerpo sería utilizado para destruir la aldea de la hoja cuando regresara.
Cuando Kakashi la encontró, no entendía lo que pasaba. Solo veía a su amiga de nuevo frente a él, pero Rin ya había tomado una decisión. Ella sabía que no podía permitir que el monstruo dentro de ella destruyera todo lo que amaba. Y en el momento más desgarrador, cuando Kakashi se lanzó para protegerla de los enemigos, Rin saltó hacia su Chidori, atravesando su propio corazón. El tiempo se detuvo. Kakashi quedó paralizado, sosteniendo su cuerpo entre sus brazos. No podía comprender lo que acababa de pasar. El relámpago que salió de su mano fue el mismo que le quitó la vida a quien más quería. En ese instante, Obito, que había sobrevivido bajo el control de Madara, presenció la escena desde las sombras, y aquel momento de tragedia selló el destino de ambos. Uno se perdió en la oscuridad, y el otro quedó atrapado en la culpa eterna. Desde entonces, Kakashi Hatake ya no fue el mismo. El chico que alguna vez soñó con proteger a sus compañeros había muerto junto con Rin. Solo quedaba un hombre marcado por la soledad y una cicatriz en su ojo que nunca dejaría de recordarle su mayor dolor. Tras la muerte de Rin Ohara, el mundo de Kakashi Hatake se desmoronó por completo. Había perdido a su compañero Obito, a su compañera Rin, y aunque el cuerpo de ella ya no respiraba, su recuerdo lo perseguía día y noche. El joven ninja, antes orgulloso y disciplinado, ahora caminaba con una mirada vacía. Sus ojos, una mezcla entre dolor y cansancio, reflejaban todo lo que había soportado. Los días se mezclaban con las noches, y el sonido de la lluvia le recordaba aquel día en que la perdió. Minato, quien ahora era Hokage y no su maestro, notó el cambio. Sabía que el chico necesitaba ayuda, así que lo integró en la división Anbu, esperando que las misiones especiales lo ayudaran a enfocar su mente, a mantenerla ocupada para no caer en la desesperación. Pero lo que Minato no sabía es que cada misión solo hundía más a Kakashi en la oscuridad. El Anbu no ofrecía consuelo, solo sangre, secretos y silencios que mataban poco a poco el alma. Bajo aquella máscara, Kakashi escondía más que su rostro. Escondía su tristeza, su culpa y su miedo a volver a perder a alguien más. Con el paso del tiempo, se convirtió en una sombra dentro de la aldea, un ninja temido por su eficiencia, pero también por su frialdad. Nadie conocía el peso que cargaba. Nadie entendía que detrás de esa calma aparente vivía un niño roto que había tenido que ver morir a todos los que amaba. Y así, Kakashi Hatake, el prodigio de Konoha, se transformó en el hombre silencioso que el mundo conocería. Un símbolo de fuerza para los demás, pero un recuerdo constante de soledad para sí mismo. Cuando parecía que la vida no podía arrebatarle más, Kakashi Hatake perdió al último rayo de luz que le quedaba. Su maestro, Minato Namikaze, el cuarto Hokage de Konoha. Para Kakashi, Minato no era solo un líder, era un ejemplo, una figura que lo había guiado cuando más lo necesitaba, quien lo había salvado de la oscuridad después de perder a Rin y Obito. Bajo su enseñanza, Kakashi volvió a creer, aunque fuera un poco, que aún existía algo por lo que luchar. Pero esa pequeña esperanza se rompió una noche, la noche del ataque del zorro de 9 colas. El caos se apoderó de la aldea, el cielo se tiñó de rojo fuego, los gritos se mezclaban con el rugido del demonio, y Kakashi corrió sin detenerse, intentando proteger a los suyos. Sin embargo, en medio de la confusión, recibió la noticia que lo derrumbó por completo. Minato y su esposa Kushina habían muerto. El cuarto Hokage se había sacrificado para sellar al monstruo dentro de su propio hijo, Naruto Uzumaki. Para muchos, Minato fue un héroe, pero para Kakashi fue otro golpe que el destino le arrebataba sin piedad. Ya no quedaba nadie, ni su padre, ni sus amigos, ni su sensei.
solo un vacío interminable y un silencio que lo consumía por dentro. Durante años, Kakashi siguió cumpliendo misiones del Anbu, matando en nombre de una aldea que había perdido a todos sus protectores. Cada misión era un eco de su dolor, cada orden cumplida una forma de castigo. Así, el joven prodigio de Konoha se convirtió en un hombre roto, un ninja sin propósito. Con el paso de los años, aquel niño roto encontró una nueva razón para seguir. Ya no era el joven prodigio que todos admiraban, ni el soldado del Anbu que actuaba sin emoción. Ahora era un maestro, el guía del nuevo equipo 7, Naruto, Sasuke y Sakura. Al verlos, Kakashi Hatake recordó lo que una vez fue. Un grupo de jóvenes llenos de sueños, inocentes ante el dolor del mundo shinobi, y en ellos vio la oportunidad de romper el ciclo, de evitar que la historia se repitiera. Naruto le recordó a Obito. Sasuke reflejaba su propio orgullo y soledad, y Sakura con su corazón bondadoso tenía la misma luz que un día tuvo Rin Nohara. Por primera vez en mucho tiempo, Kakashi volvió a sonreír. No una sonrisa de victoria, sino una que nacía del alma, de alguien que entendía que el dolor no se supera olvidando, sino encontrando una nueva razón para seguir adelante. Detrás de su máscara no solo se ocultaba un rostro, sino una historia escrita con lágrimas, sangre y esperanza. Cada pérdida, cada sacrificio lo habían convertido en quien era, un hombre sabio, fuerte, pero sobre todo, humano. Porque el verdadero poder de Kakashi Hatake no fue su Sharingan, ni sus poderosos jutsus, fue su corazón, capaz de seguir creyendo, incluso después de haberlo perdido todo.